Bien, bueno, pues hoy le aprecio mucho al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que me haya aceptado esta llamada. Lorenzo, muchas gracias por la confianza. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Al contrario, Joaquín, te agradezco a ti el espacio. Te saludo con afecto. Igualmente, a ver, de 187 aspirantes a una candidatura independiente a diputados, ¿solo 40 cumplen con los apoyos? ¿Es correcta esta cifra? Así es, Joaquín. Mira, déjame recapitular las cifras. No quiero inundar de cifras porque creo que es importante. Sí. 240 ciudadanos solicitaron inicialmente o manifestaron su intención de competir para convertirse en candidatos independientes a diputados. Sí. De entrada, 53 no cumplieron los requisitos, quedaron 187. Sí. De esos 187, durante el proceso de recabación de firmas, se cayeron o manifestaron su intención, declinaron de su intención 44, con lo que nos quedamos, cifra que hay que tomar en cuenta, 143 en definitiva, que estuvieron recorriendo las calles, pidiendo su apoyo, etcétera. De estos, 79, más de la mitad, no alcanzaron de entrada el mínimo de firmas requeridas. La ley fija dos requisitos: que haya un mínimo de firmas, el equivalente al 2% del listado nominal del distrito por el que quieren convertirse en candidatos independientes, y que tengan una dispersión territorial. Bueno, los que no alcanzaron el mínimo de firmas de apoyo requeridos fueron 79. Con lo que preliminarmente, y esta es la cifra que ustedes en este espacio, Joaquín, diste a conocer, preliminarmente 64 aspirantes parecía que iban a cumplir, o que preliminarmente habían cumplido este requisito y que podían aparecer eventualmente en la boleta. Bueno, de estos, como se informó ayer, de esos 64, 40 no solamente son los que finalmente pasaron a esta etapa del procedimiento. Los restantes, que son 24 en total, uno no pasó porque tenía un montón de duplicados, y los otros 23 porque les dimos de baja un montón de apoyos que eran pues apoyos apócrifos, sea porque tuvieron muchos de estos 17, de estos 23, una gran cantidad de apoyos falsos, que son simulaciones de la credencial para votar, esto que informamos en los días pasados. En algunos casos estamos hablando de que más del 90% de esos apoyos eran apoyos falsificados, claramente falsificados, y los otros, los 6 restantes, para llegar a los 23, no cumplieron, se le dieron de baja apoyos por otras inconsistencias. Por ejemplo, presentaban fotocopias de la credencial, no el original, o sea, se había fotografiado fotocopias y no el original, se había fotografiado un monitor de computadora y no la credencial original, o presentaron otro tipo de documentos, como por ejemplo pues una licencia de conducir, o este caso que se hizo famoso porque lo evidenciamos, una cédula de identidad de una ciudadana guatemalteca, etcétera. Entonces, al final de estos 64, 40 preliminarmente han pasado esta criba, esta etapa del proceso de revisión, 24 no, uno porque tenía un montón de duplicados, y los otros 23 porque después de la revisión del INE, en la que le bajamos muchos apoyos, pues no alcanzaron el mínimo de firmas requerido, ¿no? Y ahora, esta es una señal muy preocupante, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, porque si estamos iniciando una nueva etapa del país con la ciudadanización de los candidatos, que los candidatos operen o actúen como si fueran políticos de los que había y de los que hay todavía, pues es muy lamentable. Sin lugar a dudas, aunque también hay que decir, Joaquín, porque en este proceso evidenciamos pues, algunas inconsistencias que tenían el propósito, para llamarlo de alguna manera, entre comillas, que tenían el propósito de burlar a la autoridad electoral, pero sobre todo de burlar a la ciudadanía, porque esta es una figura adicional a los partidos para que los ciudadanos accedan al poder político. También hay que decirlo, hemos encontrado otros que han hecho su trabajo de manera honesta. Sí, sí. Y esto hay que subrayarlo. Que son, ¿no?, los menos, menos, son los menitos, ¿sí? Bueno, esos aparecerán en la boleta, y creo que no hay que juzgar a la figura de las candidaturas independientes en general. Por eso, digamos que afortunadamente
pudimos detectar, ese es nuestro trabajo, quienes estaban haciendo bien las cosas, pero sobre todo quienes estaban intentando burlar a la autoridad electoral, pero repito, sobre todo, que es lo más preocupante, a la ciudadanía, pues no cumpliendo con honestidad su trabajo de convencer a los ciudadanos de que los apoyaran, ¿no? A ver, dime una cosa, de Lorenzo Córdoba, por favor, presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando de cuántos aspirantes presentaron documentación falsa. ¿Se tiene ese dato? Sí, estamos hablando de 17 aspirantes en los que la mayoría de los apoyos que recabaron son simulaciones de la credencial para votar. Y esto, por cierto, alimenta la investigación, es información que va a alimentar, que va a nutrir la investigación que está realizando el INE, porque no solamente, lo hemos dicho muchas veces, no solamente tiene un impacto en poder alcanzar la candidatura independiente, sino también puede tener derivaciones penales y sanciones administrativas y eventualmente penales. Acuérdate, Joaquín, que presentamos una denuncia ante la FEPADE. De los otros para llegar a estos 23, es decir, los otros 6, tenemos que analizar si hay un patrón de conducta, es decir, si hay una conducta sistemática o es pues un mero error aleatorio, digamos, no doloso, para decirlo de alguna manera, el que hayan intentado presentar fotocopias de credencial y no la credencial original. Sí, pero vamos, pero yo veo, Lorenzo, que hay falsificación de documentos oficiales y ese es un delito federal. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso la cifra, y si me preguntas la cifra precisa, que es lo que has hecho, es entre 17 y 23. 17 está cantado que hubo un mecanismo de simulación y se tienen que deslindar, estamos en ese camino, las responsabilidades, porque puede haber eventualmente una irregularidad, ¿no? Bien, 1, 2. ¿Cuántos quedan entonces candidatos independientes a diputados? Hasta el momento, 40. Y quiero ser muy claro, Joaquín, porque todavía faltan una serie de etapas por venir. ¿Qué etapas por ejemplo, tenemos que revisar sus informes de gasto, es decir, de ingreso y gasto, que están obligados a presentar. Y hay algunos de entre esos 40 que, al no haber presentado ese informe, la ley es muy clara, no pueden aparecer en la boleta. Es decir, una de las sanciones por no presentar este informe, por no rendir cuentas, pues, para decirlo claro, es la negativa del registro como candidato independiente. Y esto es algo, alguien puede decir, es que se les está pasando la mano con los candidatos independientes. No, eso es algo que también ocurre, por cierto, para los precandidatos de los partidos políticos, ¿no? Bien, ahora todavía falta esta etapa. Exacto. Y vamos a ver, déjame hacerte unas preguntas porque tengo muchas dudas y mucha ignorancia. A ver, terminan las precampañas ahora el día 11, 19, 11. El día 11 terminan las precampañas y el día 19 termina el periodo. Acuérdate que les dimos una semana más para que los aspirantes a candidatos independientes a la presidencia recaben apoyos. Bien, de la información que tú tienes, y ya es verdad que ya están Armando Ríos Peter, Jaime Rodríguez, ¿y cómo está Margarita Zavala? Estamos revisando en estos momentos, Joaquín, a pesar de que no se ha cerrado el proceso, estamos ya revisando que sus apoyos no sean apoyos reales. Lo estamos haciendo también con los senadores. De hecho, en los próximos días se presentará un informe como el que estamos comentando en el caso de diputados, también para senadores. ¿Cuántos candidatos hay a senadores independientes? Para senadores, preliminarmente, 9 han superado el umbral de apoyos requeridos, pero todavía estamos terminando de revisar si encontramos irregularidades como las que existieron en el caso de diputados, para descontarlas, y habrá que poner la cifra final dentro de próximos días. Pero también ya empezamos para los aspirantes a la presidencia, Joaquín, porque pues esos son los que más apoyos han presentado. Estamos hablando ya de millones de apoyos, ¿no? Sí. Ahora dime una cosa,
Lorenzo Córdoba, ¿cuándo se decide si pasaron la prueba los candidatos independientes a la presidencia o no? La fecha final, Joaquín, es la que fija la ley, el 29 de marzo. Ese día el Consejo General va a aprobar tanto los registros de los candidatos, de los candidatos a los distintos cargos de elección popular que presentan los partidos, como el registro de los candidatos independientes a los distintos cargos, diputados, senadores y presidentes. Bien. Esto es así porque el día anterior, el día 28 de marzo, el Consejo General va a conocer de los dictámenes de fiscalización de todas las candidaturas aspirantes a candidatos independientes y de las precampañas que realizaron los precandidatos de los partidos. Bien. ¿No? Ahora, la precampaña inicia el día 12, ¿no? Esta locura de la intercampaña. La intercampaña, sí, es un periodo fijado en la ley. Un limbo. El día 12 de febrero hasta el 29 de marzo, en efecto, es un mes y medio. Dime, ¿y qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la intercampaña? Porque yo ya, de veras que la ley está hecha para confundir. Sí, es una ley muy compleja y eso lo hemos venido señalando, Joaquín. La hicieron los partidos, quiero decir, conste, porque luego se... Sí, la ley no la hizo el INE, te agradezco la precisión. El INE aplica la ley y le intenta dar sentido, pero bueno, es una ley muy compleja, pero ya vendrá tiempo después de la elección eventualmente para revisarla. Sí. Con las normas actuales, ¿qué se puede y qué no se puede? Comienzo por lo último. No se puede hacer proselitismo con un llamado abierto al voto o a la jornada electoral. Es decir, tú no puedes hacer actos de campaña, no puedes aparecer en la publicidad, tanto en radio y televisión, como en la publicidad de espectaculares. O sea, no pueden aparecer los candidatos en los promos. En los promocionales no Bien. Se puede hacer actos de promoción, en la publicidad en general, Sí. no pueden aparecer. Pero por supuesto pueden hacer su vida normal, no los vamos a guardar en una caja, cerrar la caja con un candado y tirar la llave, no lo vamos a hacer, sería incongruente. Los aspirantes a un cargo de elección popular, sea de partido, sea los independientes, pueden seguir opinando, pero cuidándose de no pasar la frontera de lo que es un llamado abierto, así lo establece la ley, así lo han establecido los criterios del Tribunal Electoral, un llamado abierto al voto o a la elección. Ahora, ¿pueden entonces... opinar? ¿Tú podrías entrevistarlos? Claro que los Sí. puedes entrevistar. ¿Puedo hacer un debate con ellos? Mira, siempre y cuando, digamos que la frontera es que no hagan, como te decía, un llamado abierto al voto. Podría hacerse, sí, aunque lo conveniente es que esto ocurra cuando está plenamente las campañas. Hacer un debate cuando ellos no se pueden pronunciar respecto a la elección o el llamado abierto al voto, pues carece en parte de sentido. Por eso No lo que te queremos creas, es pues promover. nos iríamos a lo que ha faltado, a las ideas, a las propuestas, a la confrontación de esto. Pues es que, ¿sabes qué? Ya están las plataformas registradas, Joaquín. Pero usted, las Entonces, plataformas, yo creo ¿cuántos mexicanos crees que han leído la plataforma que han registrado las alianzas? muy pocos. Es Nadie. Más, si me dices, yo creo que probablemente muchos de los que están aspirando a los cargos de elección popular. ¿Y tampoco. tú, que eres el presidente del INE? Bueno, yo las tuve que leer porque las tuve que aprobar el miércoles Bueno, por pasado, eso, querido sí. Joaquín. Y creo que son bien interesantes. Por Sí, eso lo que queremos... pero nadie las conoce, Lorenzo. Nadie va a votar, entre tú y yo lo sabemos. No van a votar ni por las plataformas, ni por los planes de gobierno. No, se van a votar por candidatos, eso ya lo sabemos. Es cierto, y por eso creo que tenemos una responsabilidad para tratar de promover que el debate no sea nada más de caras, sino de propuestas, porque Pues, creo que los problemas del país son tan graves que ojalá y generemos medios, autoridades electorales, universidades, un debate no solamente sobre quién tiene el mejor jingle, tiene la mejor la mejor frase, o quién pinta mejor en los spots. Ojalá y discutamos las propuestas, porque los problemas del país son graves, Joaquín, ¿no? Así es. Bueno, entonces, Lorenzo, dime una cosa, porque tengo una confusión. ¿Cuándo es el registro de los candidatos ya al Senado? ¿De los independientes? No, de los partidos. Mira, en las próximas semanas, en el mes de febrero, después de que terminen las precampañas, entre el 11, digamos, y a finales de febrero, dependiendo de lo que cada las convocatorias. Convocatoria de cada coalición o partido establezca, se irán presentando ante el INE
los distintos candidatos. Si hay inconformidad al interior de los partidos, se abre una oportunidad para que quien quedó fuera, digamos, pueda impugnar la decisión de su partido o de su coalición. Por eso se abre este espacio, pues, complejo de entender de las intercampañas. Y el INE en el interior revisando que se cumplan todos los requisitos. ¿Qué requisitos? Requisitos, por ejemplo, de elegibilidad, que tengan su credencial para votar, que tengan la edad que pide la ley para los distintos cargos, que vivan en los distritos o en los estados, en el caso de diputados y senadores, que por ejemplo, que se cumplan las cuotas de género y ahora por primera vez las cuotas indígenas en la postulación de diputados, entre otros requisitos. Y esos se irán verificando, de modo que el 29 de marzo se aprueben en definitiva quienes serán los que aparecerán. Mira, tengo muchas preguntas y quisiera ver qué día puedes venir, a ver si el puente, ¿no? ¿Te vas de puente? No me voy de puente, pero chequemos la agenda y con mucho gusto. Tú sabes que encantado de estar contigo, porque creo que hay que explicar como nunca esta elección. Hay mucha confusión. En fin, gracias, Lorenzo, y yo espero que puedas venir el lunes. Te mando un abrazo muy fuerte, Joaquín. Gracias, muchas gracias. ¿Ya vieron cómo me bateo? Nos vemos el lunes, te mando un abrazo. Gracias. Bueno, yo veo unos anuncios.